hacerlo extraordinario en lo ordinario. Que no se nos olvide cuidarnos, rezar y cuidarnos. Pedirle al buen Dios para que pronto ya culmine esta pandemia. Mientras que esto ocurre, hay que cuidarnos y orar. Estamos en el tiempo ordinario, un tiempo propicio para conocer más a Jesús. Vamos al Evangelio del día de hoy, el Evangelista según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y le iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. En estos días aparecían reglas de oro. No hagas nada a alguien que no quieras que te hagan. Con la misma medida que midas a los demás, vas a ser tú medido. Y hay otra frase que también, pero no sé si sea regla de oro también, pero tal vez nos puede servir bastante. Dice: nunca respondas una pregunta que no te hayan realizado. Nunca respondas una pregunta que no te hayan realizado. Tiempo de pandemia, ¿cuánta falta hace gente que sepa escuchar? Para poder escuchar hay que guardar silencio. Hay que aquietarnos y poder escuchar. A veces hay problemas en la familia con papá y con mamá, pues porque ya son grandes de edad. Y a veces ellos tienen que estar todo el lugar en silencio para que ellos escuchen bien. Porque luego solemos decir: el sordo no oye, pero sí compone. Tiempo ordinario. Jesús se sigue mostrando a todos y a cada uno de nosotros. Ya en este tiempo ya caminó sobre el agua, ya hizo multiplicación de panes, ya expulsó a los demonios, ya sanó a mucha gente y los discípulos estaban con él. En estos días han empezado los discursos parabólicos de él. Pero en esta ocasión no es una parábola, sino es un acontecimiento vivencial. Único de los textos que nos podemos contemplar a Jesús que está dormido. Ya en días pasados pudimos constatar todo el itinerario de un día de él. Siempre de camino nos lo va a poner Marcos. Y tal vez el cansancio le ganó y va dormido el Señor.
¿En qué parte iba dormido? ¿Te acuerdas? Dicen los que saben que precisamente esa parte donde él iba dormido, cuando el barco se hunde, es la primera parte que le toca que se hunda. Dicen los que saben. Jesús va plácidamente dormido. ¿Te acuerdas que, bueno, de acuerdo a San José, que tenía el oficio de carpintero, podríamos también casi asegurar que Jesús también le ayudaba ahí en la carpintería? Vaya, a lo que voy es que Jesús no era pescador. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, al menos esos 4 nos consta, porque en domingos pasados dice que Jesús, ¡hey, sígueme! Dejaron las redes, dejaron la barca. En el segundo caso, de los 2 hermanos que les habla, los hijos de Zebedeo, dejan a su papá ahí con los trabajadores. Son pescadores, ellos se la pasan en la mar. Mas sin embargo, este viento que pronto, dice el texto, se desató de pronto, los arrebasó a ellos. Y despiertan a Jesús. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Jesús se despierta, reprende al viento y al mar con voz de mando: cállate y enmudece. Posteriormente les cuestiona: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? No dice el texto que ninguno respondiera algo. Primero estaban asustados porque pues iban a hundir. En un segundo momento estaban asustados porque vieron a una persona como ellos, que comía, que dormía, que trabajaba, que todo, pero que tenía una voz de mando. Y fíjate cómo Jesús les pregunta: ¿aún no tienen fe? Y ellos por su parte también lanzan una pregunta: ¿y quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? No sé cuál sea la última pregunta que alguien te haya realizado, pero el día de hoy a veces no escuchamos lo que la persona me pregunta. Inmediatamente saco yo otra pregunta. No sé, ¿cuántos años tienes? ¿Y tú? Entonces no sabemos escuchar. El día de hoy los discípulos también entreponen otra pregunta a la pregunta que Jesús les estaba realizando. ¿Aún no tienen fe? ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Lo conocen a Jesús o no lo conocen? Les habló para que estuvieran con ellos, con Él, con Jesús. Hicieron un alto en su vida para aprender. Y todo es lección. Y el día de hoy, en este momento crucial ante esta pandemia, hay tanta gente que tiene miedo. Por un lado rezan, vienen a la misa, ofrecen una manda, ponen una veladora y cabría decirles: y aún no tienen fe. ¿Conocemos o no conocemos a Jesús? Me viene a la mente ese ritual, ¿verdad?, matrimonial. Dice: juntos en las buenas y en las malas, juntos en la salud y en la enfermedad. Precisamente en la enfermedad, precisamente en las malas, precisamente en las pruebas es donde nuestra fe se consolida. Claro, una fe, pero también hay que irnos cuidando cada uno de nosotros. Porque creer en Dios en las buenas, creer en Dios en la salud, pues cualquiera lo puede realizar. Pero precisamente allí en la enfermedad, el día de hoy, ante tanta muerte que Papá Dios le está llamando a su presencia, allí donde nuestra fe tiene que sobresalir, donde nuestra fe tiene que brillar ante ese momento de oscuridad que estamos viviendo.
¿Lo conocemos o no lo conocemos? Ya en estos días nos hablaba de un grano de mostaza pequeño que se siembra y que produce, crece sin que nadie sepa. Así también nuestra fe. Y tal vez el año pasado y este año se va a probar nuestra fe. Que salgamos airosos de este combate y que tengamos la confianza que Él está en nuestro lado. Que recordemos que para Él nada hay imposible. Ya cae la noche, de repente viene cierto temor, cierto miedo, la confianza en el Señor. En estos días también nos recordaba, no se enciende una luz para ponerla debajo de la mesa, debajo de una olla. Te invito para que cuando venga ese momento de oscuridad, abras la palabra de Dios. Que la palabra sea precisamente la luz que ilumine ese momento oscuro que estás viviendo. Vete al Salmo 92, al Salmo 23. Al Salmo 8, al Salmo 16. Busca un pasaje que tal vez ya sea tu predilecto, tu preferido, para poder borrar y quitar ese momento de oscuridad que de repente se viene sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar. Que la palabra de Dios siga siendo nuestra lámpara para nuestros pies. Tiempo ordinario, hacer lo extraordinario en lo ordinario. Vamos a enfocarnos a conocer más a Jesús. Y te bendiga ahora y siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.